Muchísimas gracias, Master Jenny. Bueno, creo que vamos ya casi al ocaso, como dicen, de la jornada de este día, dándoles la más cordial bienvenida a todos los que se nos están uniendo, a los que han permanecido durante todo el día del Segundo Congreso de Investigación de Ciencias Espaciales, las ciencias espaciales aportando a la sociedad del futuro. Y bien, en este momento pues tenemos el gusto de presentar a nuestro conferencista, que trae un importante tema como es aeropuertos post-pandemia. Me permito el gusto de presentar al ingeniero Roberto Sánchez Escobar. Él es ingeniero en aeronáutica del Instituto Politécnico Nacional con más de 27 años en la industria. Se ha desempeñado dentro de aeropuertos y aerolíneas en áreas tales como seguridad de la aviación civil operacional, control de calidad y perito en investigación de accidentes e incidentes aéreos. Posee el diplomado en Seguridad Nacional e Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en maestría en educación en la Universidad Tec Milenio. Fue académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, donde además de impartir cátedra, diseñó el contenido temático de la asignatura Seguridad Aeroportuaria para la carrera de Ingeniería Aeronáutica. También él se ha destacado como conferencista en diferentes espacios y en este caso cito el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, así como del Departamento de Ingeniería Aeronáutica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y, bueno, ahora con el Departamento también de Ciencias Aeronáuticas de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con experiencia en carga aérea para Aerocharter de México, facilitador de cursos en la Agencia Mexicana de Cursos y Acreditación en Aviación, delegado estatal en la Asociación de Ingenieros en Aeronáutica, Seguridad Privada, líder de seguridad aeroportuaria en Corporativo Volaris, docente curricular, jefe de operaciones y seguridad en el Grupo Aeroportuario Centro Norte, así como en la Procuraduría General de la República en México. Como conferencista, siendo el jefe de operaciones y seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ixtapa, Zihuatanejo, participó en la certificación del aeródromo en la implementación del sistema SMS, tema de seguridad operacional, programa de excelencia del Cuerpo de Rescate y extinción de incendios, implementación del servicio médico y del circuito cerrado de televisión. Obtuvo las licencias de mantenimiento de aeronaves y piloto aviador privado, coautor del libro Análisis de un accidente aéreo a través del SMS y autor de la obra Repensando la Educación Superior, prospectiva de la ingeniería aeronáutica en México. Él es de nacionalidad mexicana y bueno, le damos la cordial bienvenida al ingeniero Roberto Sánchez Escobar. Un gusto tenerle. Muchas gracias, Liliana, por la presentación. Un agradecimiento a todo el equipo de Ciencias Aeronáuticas del departamento. Y pues aquí estoy con ustedes para compartir en estos momentos la ponencia acerca de lo que son los aeropuertos post-pandemia, cómo se ha ido desarrollando el tema. Voy a compartir la pantalla. Y ahí ya, si me confirman, por favor, Master Liliana, si ya tienen la pantalla. Muy bien, adelante. Sí, don Roberto. Perdón. Okay, muchas gracias. Bien, entonces, en la cuestión de aeropuertos tenemos que partir siempre que existe un marco normativo para poder diseñarlos, desarrollarlos, implementarlos en un estado, el estado que sea aquel que esté dentro de los estados contratantes de la OASI a nivel mundial. Y tenemos, pues, obviamente, cada estado tiene ese marco normativo. Obviamente aquí estamos citando el de Honduras porque, pues, es la sede en la que hoy agradezco que estemos compartiendo. Todos ellos nos van a marcar, nos van a describir lo que es un aeropuerto. Y un aeropuerto están dentro de la ley normado como que es un aeródromo que está de servicio al público. Y aquel
que cuenta con esas instalaciones y servicios que son adecuados y propios para la recepción de tanto de los pasajeros como carga y todos los servicios que estemos dando dentro de ellos. De la aviación regular, no regular y obviamente el transporte privado comercial y el privado no comercial. Esto es lo que nos hace y nos marca la diferencia entre lo que es un aeropuerto y lo que es un aeródromo nada más. Existen leyes en todos los estados, como bien les menciono, en todos los estados contratantes que van a establecer los lineamientos que deben seguirse, pero todos ellos están basados en la normatividad internacional de la OASI, que veremos adelante. La aviación, lo que nos va a involucrar a los aeropuertos, está conformado por diferentes industrias. Una de ellas es el transporte aéreo, que va encaminado a lo que son las tarifas, los slots, los pasajeros, las flotas, las empresas que brindan estos servicios. Y también la otra parte que interviene directamente viene siendo esa infraestructura aérea, que está compuesta por los que sean de carácter doméstico, que sean internacional, pistas, lo que es los complejos que están como la torre de control, las plataformas de combustible y todo aquel soporte administrativo que se necesita. Estamos hablando también de las tareas de mantenimiento, de los diferentes actores que están dentro de un aeropuerto. Todo ello va a influir en lo que viene siendo una infraestructura que es la capaz que va a desempeñar todas las actividades de la aviación civil. Entonces, el sector aeroportuario no debe de verse nada más como una instalación que está para recibir aviones y despacharlos. Es un sistema que está integrado en diferentes ámbitos y, por ejemplo, en el segmento de la economía, presta servicios, brinda unos servicios para las diferentes personas. Aviación general, aviación ejecutiva, comercial, los servicios de avituallamiento, servicios complementarios, seguridad aeroportuaria, combustibles. Es todo un mundo que está interrelacionado en las diferentes tareas que tienen cada uno para brindar ese soporte al despacho de las aeronaves. Antes, después de la Guerra Mundial, tenemos que las pistas, ¿qué era un aeropuerto? Era un aeródromo. Eran pistas donde nada más se tenía la llegada de las aeronaves, como vemos en la foto que está arriba del lado izquierdo, una pista de terracería, era lo único que se necesitaba por las características propias de las aeronaves de esa época. Incluso podemos observar ahí que están sentados en una silla, tal vez tomando café, jugando dominó, cartas, esperando la siguiente operación aérea. Obviamente, con el desarrollo de las aeronaves, el desarrollo tecnológico que van teniendo estas aeronaves, se incrementan velocidades, tienen otros requerimientos que nos fueron llevando a una generación de aeropuertos, de aeródromos, que requería la aviación en ese momento. Abajo tenemos la estación aérea de Le Bourget en Francia, en París, obviamente, donde ya se empieza a ver una infraestructura para poder recibir y despachar a personas. Esa infraestructura, obviamente, como no estaba desarrollada, no había un entendimiento entre los estados todavía, se empiezan a hacer estaciones similares a las de ferrocarriles. Entonces, es como empezaba a recibirse a la gente bajo estos sistemas. Y vamos pasando por la tercera, cuarta, quinta generación de aeropuertos, donde ya se van introduciendo elementos como pistas pavimentadas, pistas de concreto, donde vamos teniendo torres de control, iluminaciones, procedimientos de entrada, de salida. Y en lo que compete a los aeropuertos, va cambiando esa infraestructura. Se tienen ya edificios terminales, algunos de 2 pisos, de 1, donde en la planta baja, por ejemplo, era el despacho de la gente que salía y de la planta alta la llegada. Eso no tenía como que una metodología bien establecida y se fue desarrollando precisamente a lo largo de estas generaciones de aeródromos, hasta la que conocemos todavía el año pasado, aquella que va a representar simbólicamente a través de un elemento
el estado en el que se encuentra. Aquí, por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Pekín, que es la estrella de mar. México, como ustedes saben, en su momento para el aeropuerto de Texcoco, se pensó en un edificio en forma de X, la X representando México. Ahorita tenemos una representación diferente, ya no se construyó esa instalación, se está construyendo en el aeropuerto de Santa Lucía, y donde la torre de control está simulando lo que era un arma de los aztecas de aquella época para defenderse de sus conquistadores en este caso, ¿no? O entre ellos mismos, entre diferentes grupos étnicos que se robaban valores, se llevaban a las personas como prisioneros de guerra para someterlos, los sacrificios que conocemos a nivel mundial, ¿no? De los sacrificios de personas al sacarles el corazón como una ofrenda a los dioses. Y esta generación va caracterizada, esta última generación va caracterizada por espacios abiertos que le dan una mayor autonomía y libertad y obviamente sostenibilidad a esas instalaciones para poder ser económicamente rentables y no nada más recibir los ingresos aeronáuticos que son aquellos costos por aterrizaje, por despegue y los propios de la aviación. También se obtienen aquellos de la economía que son por renta, por servicios, tiendas de venta de artículos, restaurantes, taxis y un sinnúmero de situaciones que componen esa economía de la infraestructura aeroportuaria. Incluso se están considerando parques temáticos dentro de esos aeropuertos. Todo esto va a depender del tráfico de personas que se tengan en esos aeropuertos. Si son pocas las personas, no es tan necesario tener una instalación tan grande como ese tipo. Entonces estaríamos hablando de aeródromos que dan servicio doméstico para mover internamente. ¿Qué sucede cuando ya tenemos tráficos mayores? Entonces tenemos que tener unas instalaciones diferentes y algunos de ellos llegan a fungir como hubs aeroportuarios. En Inglaterra tenemos el de mayor tráfico que ahorita se lo está quitando, si mal no recuerdo, China o Japón, uno de esos dos países, está quitándole la mayor parte de esas conexiones de pasajeros y está pasando a segundo lugar como un hub internacional. México, obviamente, por su geopolítica, está situado estratégicamente donde tiene accesos tanto al Océano Pacífico como al Golfo de México y tiene toda la región de Centroamérica para captar todo ese turismo internacional que está llegando a México. Y entonces, con esas dimensiones de pasajeros, con esa cantidad de operaciones, es como se toma a través de los planes maestros de desarrollo la posibilidad de inversión y qué tanto se va a invertir en construir, modificar o actualizar estos aeródromos. Tal es el caso ahora que tenemos, como viene siendo el aeropuerto de Santa Lucía, porque el aeropuerto internacional de la Ciudad de México obviamente ha sido ya rebasado en número de operaciones, en personas, y se está tratando de ver el implementar una red aeroportuaria que es la que nos va a servir. No tanto el hecho de que tengamos el mejor aeropuerto del mundo va a ocasionar que las personas vengan a visitar esos aeropuertos. Por ejemplo, si dicen, ¿irías a conocer el aeropuerto de París y te regresas? No, si voy a París es porque voy a ir a visitar su cultura, su gastronomía, la sociedad, todo lo que tiene que ofrecernos en el ámbito turístico. Entonces, pasaría como a dejar de ser una parte de la economía ese aeropuerto. ¿Qué sucede en este sentido? No va la gente a los aeropuertos por conocerlos, va al aeropuerto porque va a llegar a ese destino y de ahí va a conocer las diferentes regiones de ese estado para poder transitar libremente, ya sea por una conexión aeronáutica, terrestre, ferroviaria, y es el reto que tienen los aeropuertos de no solamente recibir esas aeronaves, sino también darles esas facilitaciones para poder hacer conexiones y desplazarse hacia otros lugares. ¿Qué pasa entonces a partir del 11 de marzo con los aeropuertos?
Obviamente, al ser declarada la pandemia del COVID-19, pues tiene unos efectos tremendísimos en lo que viene siendo las operaciones aéreas, en el trasiego de personas, de mercancías, y todo esto, como sabemos, fue una propagación a nivel mundial que ocasionó la caída del tránsito de personas por vía aérea. No así en la parte de carga. Hubo estrategias que se fueron desarrollando para poder, a través de estos aeropuertos, seguir moviendo esas mercancías procedentes de diferentes partes del mundo y localmente a manera doméstica, a manera nacional. Podemos ver, por ejemplo, el número de partidas que se tenía en esas estadísticas, nos están diciendo el número de operaciones, por ejemplo, aquí en el aeropuerto de San Pedro Sula, nos marca un promedio de 10, el aeropuerto de Tegucigalpa, 2.5 operaciones diarias en promedio por cada 7 días entre el periodo del 4 de octubre de 2020 al 3 de noviembre. ¿Se dan cuenta, por ejemplo, si hablamos de 2 operaciones y media diarias en promedio en este periodo post pandemia, entonces prácticamente no sería rentable tener una instalación aeroportuaria. Está sufriendo una transformación la aviación civil en este tema. ¿Qué tenemos que ver entonces? La parte de ahora la OASI como ente regulador a nivel internacional establece toda una legislación para los aeropuertos. No voy a profundizar mucho porque ustedes deben ya de conocer toda esta normativa que existe en cuanto a aeródromos, la planificación de aeropuertos, el diseño, helipuertos y sus procedimientos de certificación que deben de llevar. Entonces, ¿qué debe de hacerse? Debe tropicalizarse esta legislación a través del estado del que hablemos. Por ejemplo, México no es la misma cultura que se tiene en la región sur que en la región centro o en la región norte. Son personas completamente diferentes. Aunque todos somos mexicanos, todos son hondureños, cada uno conforme a la región en la que habita tiene usos, costumbres y diferentes formas de manifestarse en la cuestión social, en la cuestión política, en la cuestión cultural. Y aquí es donde nos enfrentamos precisamente al reto tan difícil. ¿Qué ha sufrido la aviación como cambios tremendos, ¿no? Primero conocemos el 911, el 911 conocido, que fue el ataque a las Torres Gemelas, y a partir de ahí comenzó toda una modificación, cambios, toda una estructura para poder llevar a una normativa que nos brindara seguridad contra actos de interferencia ilícita, que es donde vamos ahora con el COVID, estamos sufriendo toda esta parte y se está analizando qué comportamiento sería el más adecuado, si hablando en el tema de safety o hablando en el tema de security. En el safety, obviamente, es la protección de la operación de nuestros pilotos en la seguridad aérea, de no hacer una propagación. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos con una situación de que este virus haya sido esparcido de manera intencional? Entonces, ahí ya estamos hablando de un tema 100% security. ¿Qué está haciendo la autoridad aeronáutica? Está abordando este tema del COVID precisamente desde un punto de vista, desde un contexto de security, porque las medidas son más estrictas, va una protección contra actos deliberados, y entonces es donde estamos viendo la forma de proteger, de cómo hacerlo. Y aquí entramos deberíamos entrar más bien desde el punto de vista de la seguridad como ciencia. Aquí es donde tenemos que abordar la seguridad como ciencia para estos aeropuertos post-pandemia y poder verlos como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si vemos que es algo deliberado, ahorita no estoy diciendo que así sea, porque no está comprobado científicamente que China o algún otro estado por afectar a China haya hecho esta propagación del virus, ¿no? ¿Qué pasa con la aviación? Como es un fenómeno de un vehículo más rápido de transportar personas, de unir distancias en menor tiempo, obviamente es el mecanismo ideal para hacer una propagación de forma deliberada de algo que pueda afectar
no solo la salud de otros estados, sino también la economía y su seguridad nacional. Y obviamente si lo abordamos desde un punto de vista tradicional de la seguridad, es la supervivencia del estado como tal. ¿Qué factores contribuyen entonces? Pues definitivamente los políticos, sociales, culturales, la salud, alimentación, educación. Entonces, dentro de la seguridad tenemos diferentes factores que nos van a estar afectando a mayor o menor manera, pero si abordamos este tema desde las ciencias sociales, entonces tenemos que analizar cada uno de esos para poder llegar a una solución adecuada. Ahorita lo que tenemos son medidas de barreras físicas para evitar esa propagación. Todavía la vacuna está en proceso. Ojalá y pronto podamos estar con una de ellas para poder mitigar ya más de 1 millón de defunciones a nivel mundial. México ya estamos arriba de las 100,000, tristemente. Y otros factores que nos van a llevar también a abordar estas medidas, pues son los tiempos de espera que tenemos que tener en el aeropuerto. Por ejemplo, de la Ciudad de México a Acapulco por tierra, estamos hablando de 4 horas, a la ciudad de Oaxaca, México, Oaxaca, 4 horas. Normalmente nos piden estar 2 horas antes de la salida, más el tiempo de vuelo, más la llegada, entonces podría ser más rápido transportarnos en estas distancias en un vehículo en lugar de en una aeronave. Obviamente los riesgos por carretera son mucho mayores que los riesgos en vuelo, aunque en una aeronave normalmente todas las personas fallecen en un accidente, pero el índice de incidentes es muchísimo menor en aeronaves que en tierra. Incluso hay más muertos por otras enfermedades, otros delitos, que los que nos está dejando esta pandemia. Pero si analizamos desde el punto de vista en dónde estamos ubicados en la actualidad, no debiéramos tener fallecidos por situaciones como esta. Debemos en cuestión de salud mejorar y en cuestión de otros temas, ¿no? Que no vienen tanto al caso ahorita en esta ponencia de aeropuertos post pandemia. Entonces, dentro de la ciencia que tenemos que hacer, ciencia de la seguridad, obviamente abordar la parte esencial de lo que es la seguridad tradicional, pero también vislumbrar un contexto de seguridad humana. Esta seguridad humana, obviamente, que nos tiene que integrar toda la parte posible para no solo ver por qué se están dando estos factores, sino analizar de fondo dentro de estas perspectivas y poder llegar a una solución más adecuada de esto. Que si usamos el cubrebocas o no, que si los líderes nos dan el ejemplo de hacerlo o no, que si las vacunas, que si la economía. Creo que todos debemos ya de romper con esas fronteras que existen entre estados y tratarnos realmente como hermanos y poder facilitarnos las cosas, ¿no? Desde la seguridad ambiental, que también es un factor que contribuye mucho en el diseño de los aeródromos, de los aeropuertos. Seguridad comunitaria, porque también al ser una parte industrial que está rodeando a una población donde se construyan esos aeropuertos, es fortalecer la economía de esa comunidad. Como les digo, el que llegue alguien al aeropuerto no va a derramar la economía ahí. La economía se derrama en los restaurantes, en los hoteles, en la población, en los servicios que se están dando. El aeropuerto es el instrumento que debe de trabajar de manera conjunta con la sociedad en donde esté establecido. Y obviamente establecer estrategias de gobierno en algunos casos para aquellas rutas que no sean rentables, pero que sí exista la necesidad de unir de una forma más rápida a las personas en este sentido. Entonces estamos hablando ya de un tema de seguridad aeroportuaria. Seguridad aeroportuaria en el contexto de todo lo que está pasando en el aeropuerto. Integrar desde la seguridad aérea, la seguridad que se conoce como de la aviación civil, que es el safety, y la seguridad operacional, que es el SMS, el sistema de gestión de la seguridad operacional. Debemos de integrar todo esto para dejar de verlo como la seguridad tradicional, que es la que nos protege a la supervivencia del Estado y la soberanía de las naciones.
Entonces aquí, ¿cómo lo tenemos que abordar? Existen dos formas en las que podemos hacerlo. ¿Cómo gestionar ese riesgo? Desde el punto de vista como población o desde el punto de vista como especialista. Sin embargo, todos ellos deben de llevar lo que es el análisis, o sea, un estudio de las condiciones que se están dando. Concientizarnos que la seguridad es un beneficio y no es una imposición que se esté dando del Estado. Y obviamente tomar acción. Los especialistas lo pueden abordar como una gestión de riesgos y amenazas y la población en general, dentro de su poco interés de conocer de profundidad el fenómeno de lo que es la seguridad, lo ven y lo abordan como una prevención del delito. Entonces, el especialista lo ve desde el punto de vista de dar seguridad y la población en general lo ve como desde el punto de vista de la inseguridad que tengo. ¿Cómo abordamos profesionalmente desde la seguridad? Pues a través del establecimiento de tácticas, de estrategias, de una organización. ¿Cómo lo ve la población? Como víctima, como incertidumbre que tiene de la sociedad en donde se está desarrollando, la pérdida de credibilidad de las instituciones, miedo, impunidad y muchos factores que nos hacen tener perspectivas diferentes de lo que es precisamente esta seguridad a través de una gestión del riesgo. Hablando propiamente de los aeropuertos, pues tenemos diferentes subprocesos que involucran a este transporte de personas. Desde, por ejemplo, del acceso a las instalaciones públicas, el despedir a familiares. Los latinos somos muy dados a hacer bulla, a hacer fiesta, de todo. Va a llegar alguien y vamos todos a recibirlo. Va alguien y vamos todos a despedirlo. Entonces, los aeropuertos están siendo además el medio donde va a haber congregación de personas. Y obviamente en estos momentos, al tener esa congregación de personas, pues nos pone en un riesgo ante la pandemia, ante cualquier virus, en este caso que estamos sufriendo ahora, lo que es el COVID. ¿Qué se está haciendo? Se están utilizando códigos QR para acceder a estas zonas estériles. Esto inició en la aviación, si alguien de ustedes tiene algún comentario, se inició a través de la aviación para poder acceder y ya ahora se está trasladando esta innovación del uso de la tecnología a los restaurantes. Desde el hecho de que vas a entrar para decir estuve aquí y poder obtener una retroalimentación en caso de que se dé un caso positivo de COVID ahí, hasta poder leer los menús de esos restaurantes a través de esos códigos. ¿Qué nos van a pedir ahora para salir? El carnet de vacunación donde diga que ya estamos vacunados para el COVID cuando tengamos esa vacuna. Los prepagos de estacionamiento también nos han llevado a no tener ese contacto, esa interrelación con las personas. Llega uno al estacionamiento, mete el ticket, le dice cuánto fue, mete el dinero y sale el cambio en los casos que sea. Y ya no hay contacto con las personas. También los comercios en área pública, ¿cómo se van a dar? No se le escucha, Roberto. No se escucha, a ver. Ahí. Creo que es usted, Lili. Yo le escucho perfectamente al doctor. Ahora sí. Sí, correcto. Yo también escucho correcto, doctor. Siga. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, a usted. Entonces, nos están limitando a la interrelación en las personas. Esto que estamos sufriendo es el cambio, es la transformación que tienen que tener los aeropuertos. ¿Cómo vamos a evitar esos procesos de posibilidad de contagio? Se está haciendo a través de barreras físicas. Entonces, va uno a una ventanilla y tiene una placa de cristal o de acrílico, en lo mejor de los casos, y ya estamos perdiendo un poco esa parte. En tema de salud, definitivamente es bueno, pero creo que el ser humano es un ser sociable que tiene que tener una relación diferente. Y eso, al tener ese distanciamiento o aislamiento social en algunos casos, pues nos genera otro tipo de problemas, otro tipo de conductas, de psicopatías, de miedos, temores. Hay gente que sale a la calle, por ejemplo, y piensa que todos los que están alrededor están contagiados de COVID, entonces no se acercan. Hay gente que incluso ha llegado a agredir físicamente a otras personas por no traer cubrebocas. Y ahorita no lo traigo porque no los tengo cerca, me gustaría
estar con ustedes en vivo ahí en Honduras participando, pero bueno, llegará la oportunidad, ¿no? Y muchas situaciones que se están dando en la parte social, en la parte emocional, que también tienen que ser abordadas desde un punto de vista profesional. ¿Qué otras áreas tenemos ya estando dentro del aeropuerto? Las famosas áreas, zonas comerciales, en las salas de última espera, donde tenemos las tiendas de souvenirs, donde normalmente venimos de visita de algún lugar y ay, se me olvidó el recuerdo y el regalo para la familia, y entonces ahí andamos buscando. Eso es a lo que les digo de que los latinos somos así, de esta forma. ¿Cómo vamos a estar en los restaurantes? Aislados. Ahora vas a las mesas, 2 personas. Si antes en un restaurante había 30 mesas, ahora ya te encuentras 10. Entonces, ¿qué va a pasar con esos espacios que están quedando libres? ¿Van a mantenerse así? ¿Van a cambiarse? ¿Van a tenerse barreras físicas? Como está haciendo ahorita la normalidad? Y en las salas en los baños, no se diga, ¿no? Vamos a entrar al baño pensando siempre, porque así somos, que el que entró antes de nosotros está contagiado o bien enfermo, ¿no? Y no necesariamente para el COVID, hay muchas enfermedades que pueden transmitirse de esta forma, ¿no? La hepatitis entre una de tantas, ¿no? En las aduanas también, el reclamo de equipaje, ¿cómo va a ser? Todos amontonados esperando nuestra maleta. Sí, nos separan para poder entrar, incluso hasta nos dicen cierto espacio. Entramos a la aeronave, bueno, los sistemas de filtrado de aire de las aeronaves pues son eficientes, que no permiten que lo que está uno respirando de este lado lo respire la persona de atrás y lo del asiento de más atrás y todos ellos. Entonces, todo esto tenemos que ir analizando desde un punto de vista no solo de la tecnología, porque como les decía, si me regreso a un slide, si vamos a una tienda de souvenir, ¿qué va a pasar? Me regreso a la otra. Vamos a tener ahora máquinas expendidoras donde quiero comprar un muñequito de peluche y deposito y me lo va a surtir, y ya no va a haber contacto con las personas. Pudiéramos llegar a esa situación de perder, y entonces, ¿qué pasaría? Afectaríamos nuevamente la economía de las personas, porque si antes tenemos en una tienda 3 personas que van a despachar, pues ahora vamos a tener una máquina que va a estar despachando. Podemos caer en que la tecnología llegue a desplazar ciertas actividades de las personas, y eso se va a traducir obviamente en desempleo. El desempleo afecta a la economía y afectaría directamente la seguridad, porque entonces tendríamos ahora posiblemente personas que por la necesidad de subsistir y de comer, pues cometan actos delictivos, actos no propios, ¿no? No debemos de permitir llegar a esa situación, y tenemos que adelantarnos como academia, como industria, como autoridades, para poder establecer trabajos de equipo interdisciplinarios y ofrecer alternativas que permitan seguir teniendo esa convivencia con las personas y obviamente mantenernos dentro de márgenes de seguridad. Como se maneja en la seguridad operacional, no vamos a evitar al 100% las amenazas. ¿Qué tenemos que hacer? A través de una gestión de riesgos, mitigarla para que las amenazas, el impacto de esas amenazas sea mucho menor, la vulnerabilidad sea mucho menor. ¿A través de qué? De tecnología, de procesos, de capacitación con las personas y obviamente de innovar de una forma interdisciplinaria entre todos. Y aquí es donde tenemos que vincular a la industria. Una investigación interdisciplinaria, no nada más dejarlo en temas que vayan quedando así muy ligeros, sino apoyarnos de los especialistas. Nosotros como aeronáuticos no sabemos nada de seguridad en cuestión de salud. No sabemos cómo se desarrollan, qué nos va a afectar, si los virus, las bacterias, ¿qué? Pues tenemos que apoyarnos de los especialistas y decirles, mi mundo de la aviación es y queremos protegerlo de lo que tú conoces. Entonces, ¿qué podemos establecer como mecanismos? Y entonces, si hay que lavarnos las manos, pues establecer, mejorar los sanitarios de los aeropuertos. Si la solución solamente es la vacuna, pues tendremos que esperar que llegue esa vacuna. El uso de los cubrebocas, si nos están diciendo, hay que utilizarlo, no es el medio para taparnos la boca. Aunque tengamos cubrebocas, podemos seguir hablando y expresándonos.
Y esto podemos hacerlo con el ejemplo, los líderes que sean líderes sociales, deportivos, culturales, políticos, religiosos, todos ellos tienen que dar ese ejemplo y participar, poner su granito de arena desde su área de expertise para poder fortalecer esto y llegar a través de la aplicación de las ciencias a una mejor convivencia. Ya dijimos, el 911 fue el parteaguas de la aviación en materia APSEC, y ahorita en cuestión de salud, el COVID ha sido el parteaguas a nivel mundial. Nos afectó a todo el mundo en una reducción tremenda de operaciones, de transporte de personas. Incluso hubo aeropuertos en que están en 0 operaciones. El aeropuerto en la ciudad en la que me encuentro, de Oaxaca, por ejemplo, en el octubre de 2019, el año pasado, rebasó el 1,000,000 de pasajeros, entonces se obligó a implementar mejoras en lo que es su plan maestro de desarrollo para poder contar con una infraestructura que soportara esta tendencia de pasajeros. Pues después del 2020 bajó demasiado. ¿Y qué tiene que hacerse? Entonces, se tiene que comprometer ese crecimiento y esa modificación del aeropuerto. Se cambia para mecanismos que van a evitar la propagación de un virus. Se va a establecer en protección de la seguridad de la aviación civil. Todo eso tenemos que con pinzas tratarlo para que esa inversión sea la mejor y los mejores resultados que se den para la protección de las personas y cumplir con los propósitos de seguridad de la aviación. Lo que nos establece la OASI, que es tener una aviación segura, ordenada y eficaz a nivel internacional. ¿Qué tenemos que hacer? Pues definitivamente tener un líder. Ese líder puede ser la autoridad aeronáutica, que es la que está facultada por ley, como vimos al principio, por la legislación que exista en cada estado contratante, para que sea la guía y sea quien pueda establecer la organización de esos trabajos. La administración aeroportuaria definitivamente, porque pues es el que está rentando ese aeropuerto, por así decirlo, al tener esa concesión, o el Estado, cuando en ocasiones el mismo Estado es quien administra ese aeropuerto, como lo será nuestro aeropuerto de Santa Lucía, será administrado por nuestras Fuerzas Armadas. Obviamente, desde un punto de vista de seguridad aeroportuaria, la que integra la seguridad operacional, la seguridad contra la protección de actos de interferencia ilícita, como instalación estratégica de un aeropuerto, la seguridad tradicional, que es lo que compete a seguridad nacional, verlo desde un punto de vista de un contexto de seguridad ampliada, que involucre a todos los actores, como lo hemos estado viendo a lo largo del desarrollo de esta presentación. Y obviamente todo eso va a aterrizar en una planificación de los aeropuertos que vaya acorde al tráfico de personas, a los horarios, los slots, el tipo de aeronaves que se va a recibir, desarrollar más esa red aeroportuaria que exista dentro de cada estado para poder tener aeropuertos a lo largo de todo su territorio y poder recibir, transportar y trasladar personas y también carga aérea, que es lo que ahorita está... no sufrió tanto como el transporte de los pasajeros a raíz de la pandemia. Les voy a presentar este video. Si no da, me dicen para que abra la liga desde otro punto de vista y presentar la pantalla. Sí, me saca. Entonces, Master Liliana, si me confirma si se ve el video o tengo que compartir la otra pantalla. Ahora mismo tienen modo presentación de PowerPoint, creo que tendría que poner la otra pantalla. Ok, voy a cambiar entonces. Ok, si me confirma si ya está la otra pantalla. Sí, está en la web, solo espero, compartió Ok. con audio, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, muy bien. De todos modos, es nada más una representación del uso de la tecnología. Se los voy a ir describiendo. Como una simple proyección de una imagen al piso es la que nos está estableciendo ahora los mecanismos para dar distancia entre las personas. Antes decíamos que aborden y todo el mundo se para, ¿no? O vamos a abordar de la fila 15 a la 20, de la 21 a la 30,
Entonces, ahora esta innovación que es proyectar en el piso el número de asiento del pasajero, es la que nos está llevando ya automáticamente a un distanciamiento. Entonces, así podemos tener diferentes innovaciones. Voy a regresar a la presentación. Entonces, es donde tenemos que realizar un trabajo entre las diferentes áreas. Un aeronáutico no maneja una proyección de imágenes en el piso. Una persona que esté metida en sistemas, en electromecánica o algo, entonces, es donde se debe de desarrollar un trabajo en equipo para poder proponer ideas innovadoras que nos lleven a esos mecanismos que está requiriendo ahora un aeropuerto, a todas esas soluciones que un aeropuerto requiere. Este es un ejemplo tan sencillo como una proyección de una imagen en el piso, que nos lleva a un distanciamiento de entre las personas para poder respetar esa distancia y reducir todavía, mitigar la probabilidad de contagio. Esta imagen definitivamente no nos va a decir si la persona está contagiada o no, pero sí nos establece esa distancia para evitar ser contagiados. Y si todavía utilizamos mecanismos como el cubrebocas o máscaras o lo que conocemos, entonces nos va todavía a ayudar a mitigar más este riesgo de contagio de la amenaza que es el virus en la actualidad. Y bueno, esta es una imagen del aeropuerto donde estuve trabajando y pues Máster Liliana, no sé si tenga ya por ahí algunas preguntas o que podamos ya colaborar o interrelacionarnos con los asistentes. Muchísimas gracias, ingeniero Roberto. Pues evidentemente ya hay algunos comentarios, algunas preguntas. Muchísimas gracias por su exposición. Y en este momento vamos a localizar algunos comentarios. Excelente abordaje del tema de bioseguridad aplicándolo al ámbito aeronáutico. Se nota una clara identificación de los sitios de los aeropuertos que tienen concentraciones. También totalmente de acuerdo con el doctor, al principio todos los procesos y al final se pierde ese control. Pregunta, ¿qué disciplinas científicas considera usted que deberían trabajar de forma interdisciplinaria para afrontar el reto de asumir una nueva normalidad en los aeropuertos? Pues definitivamente las ciencias sociales, porque es la que nos está estableciendo las pautas de comportamiento del ser humano. Y obviamente la medicina. La medicina juega un papel fundamental, pero también las ciencias sociales, la parte emocional, la psicología definitivamente también es muy importante que la involucremos, porque esos aislamientos pues nos han estado llevando precisamente a comportamientos diferentes, ¿no? A que la gente va en la calle y agrede a otras personas por no traer su cubrebocas, por ejemplo, y definitivamente esas disciplinas sociales son las que tenemos que ver. Hasta ahorita, pues no he sabido de alguna agresión en un aeropuerto, pero pues no estamos exentos o probables de que suceda dentro de poco tiempo. Muy bien, otra pregunta. ¿Nos podría brindar alguna sugerencia a países como los de la región para reactivar la industria aeronáutica? Sí, como no, creo que desde mi expertise, desde mi punto de vista, pues agilizar esos procesos para reducir los tiempos de espera en las instalaciones y definitivamente concientizar a las personas, si estamos yendo al aeropuerto es a lo que vamos, a transportarnos vía aérea. Sin embargo, esto tendría posiblemente un impacto negativo en la parte económica de una instalación aeroportuaria, porque entonces ya no van a vender los restaurantes, las tiendas de souvenirs. Entonces estamos en un dilema. ¿Qué podemos también hacer en la parte de ambiental? México, por ejemplo, ahorita está regresando a una arquitectura verde. Los espacios están teniendo más áreas verdes, más interacción con la naturaleza y obviamente eso nos da un ambiente pues más saludable, más sano, de más confort y estar a gusto, ¿no? En una instalación. Obviamente agilizando esos procesos para reducir los tiempos de espera.
como comentaba hace rato, si voy a hacer un vuelo de hora y media y me piden estar 2 o 3 horas antes en el aeropuerto, ¿qué va a pasar? Ahorita un vuelo nacional son 2 horas, pero vieran ustedes las filas de personas que se hacen, entonces tendríamos que estar 3 horas antes para poder documentarnos, cruzar ese filtro de seguridad y abordar las aeronaves, ¿no? Muy bien, igual pues le agradecen la conferencia, le mandan saludos, incluso, ¿verdad? Personas que han incluso trabajado con usted. Doctor, ¿podría ampliarnos desde su punto de vista cómo los concesionarios aeroportuarios deberían de manejar estos procesos? Si algunas de las ganancias que obtienen es a través de los pasajeros y los consumidores que visitan las instalaciones, en caso de pérdidas, ¿quién asumiría las pérdidas? Bien, en estos momentos en que no tenemos la certeza de una vacuna que nos reduzca en grandes porcentajes ese riesgo, se deben de establecer estrategias con el Estado, llegar a ciertos convenios como posiblemente una reducción de tarifas aeroportuarias, las tarifas de uso de aeropuerto, que a final de cuentas las paga el cliente, llegar a esos mecanismos que nos permitan reactivar la economía y definitivamente involucrar a otras áreas. Por ejemplo, México es un país netamente turístico en cuanto a la cuestión de servicios. También establecer estrategias con el sector turismo para poder atraer ese turismo internacional que vengan a fortalecer la economía en el sentido de México. Obviamente cada estado tiene sus propias naturalezas y riquezas que permitirían, pero sí debemos establecer estrategias entre todos los actores, en este caso el Estado, el concesionario aeroportuario y obviamente las aerolíneas y todo lo que representa la industria, ¿no? Es establecer esas estrategias en conjunto, posiblemente una reducción de esos impuestos para reactivar la economía. Obviamente el propósito de todos los negocios es ganar, pero hay de ganar poco a poco y constante a querer ganar mucho y no llegue esa ganancia, ¿no? Por querer cobrar demasiado en una sola ocasión, pues sería mejor de a poquito en muchas veces para poder mantener esa riqueza, ¿no? Del empresarial. Muy bien. Agradecemos también, ingeniero, que usted haya dejado este espacio para aprovechar muchas de las preguntas que están en este momento. Trataremos de ver cuántas logramos dar respuesta. ¿Considera usted que la coordinación entre las gerencias aeroportuarias y los encargados de la salud pública de los países para afrontar el COVID será fácil? No creo que sea fácil si no hablamos entre esas dos disciplinas, decir cada uno cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, el aeropuerto tiene sus formas de operar, tiene su factor primordial, que es el recibir aeronaves, y obviamente dentro de eso, para obtener la ganancia, la parte de economía. Pero si nosotros decimos y platicamos con el sector salud y llegamos a una negociación que sea positiva para precisamente mantener esa salud y mantener viva la aviación, creo que sería el mecanismo ideal. Decirles, o sea, sí, yo necesito estos tiempos, estos espacios, y entonces el sector salud decir, bueno, esto lo podemos proteger de esta forma, de esta forma. Así es. Doctora, a su criterio, ¿por qué las naciones no ejecutaron las mismas restricciones con enfermedades como el SARS? ¿Por qué? Bien, eso tendríamos que preguntárselo a cada estado, a cada nación, el por qué no se da. Posiblemente, desde mi punto de vista, creo debió haberse dado un factor de proteger la economía para no llegar a pérdidas tremendas, ¿no? Pero sí, yo no estaría en posibilidad de responderles eso, más bien cada estado tendría que decirnos por qué dejó de hacer o por qué hizo tales o ciertas acciones implementadas o no. Hubo naciones que sí cerraron sus fronteras, otras que no lo hicieron, y pues creo que lo mejor hubiera sido países que todavía no tenían ese contagio, cerrar sus fronteras y establecer estrategias internas para poder mantener esa economía. Obviamente, pues no estaría en posibilidad de responder eso porque no sería quien para hablar a nombre de otros estados, ¿no?
Gracias. Sí, es que esta situación se vino, como dicen, de repente. Otra pregunta, ¿cuál es su opinión con respecto a que algunas aerolíneas ofrecerán las pruebas COVID para poder aumentar sus operaciones aéreas? Pues bien sabemos, creo que todo el mundo sabemos que cualquier servicio, cualquier beneficio que se dé, a final de cuentas lo termina absorbiendo el cliente con el costo de ese pasaje. Entonces, si se pretende establecer esas estrategias, debería de ser muy transparente lo que se está cobrando, ¿no? Desde que le cobran el boleto, lo que es el pasaje, más el impuesto, aquí en México le llamamos el impuesto al valor agregado, y todavía lleva un impuesto que es la tarifa de uso de aeropuerto. Entonces, si realmente lo va a absorber la aerolínea, pues sería un gasto para la aerolínea, pero creo que no sería un buen mecanismo para atraer, más bien sería establecer a nivel Estado una protección a través de estas vacunas o más bien de estas pruebas para podernos asegurar. Pero si nosotros como seres humanos, y aquí es donde digo que tenemos que abordar las ciencias sociales y la ciencia de la seguridad para proteger, si los seres humanos somos renuentes a respetar una indicación que se nos dé por un beneficio colectivo, entonces creo que estamos mal. Y el beneficio debe ser colectivo, porque si alguien conocido en México dijo, respeten mi derecho a contagiarme. O sea, sí, usted contágiese si quiere, pero usted no tiene derecho de andar contagiando a otras personas. Entonces, tu seguridad, tu nivel de seguridad, entre más lo incrementes, y reflejamos esa condición, creo que podemos dar el ejemplo a las demás personas para poder seguir ese tipo de conductas que son en beneficio de la salud. Primero, yo lo veo así, primero de mi persona y después de proteger a las personas que están a mi alrededor. Muy bien, muchas gracias. Excelente exposición, doctor. Saludos. Con el boom de las vacunas como Pfizer, Norfolk, etcétera, que ahora mismo están abasteciendo algunos mercados internacionales, en su opinión, ¿cree usted que el escenario pandémico desaparezca en su totalidad como algo esperanzador? Tendríamos que ver primero la eficiencia de esas vacunas. Como sabemos, una vacuna lleva todo un periodo de proceso, desde su investigación, análisis, implementación y todavía un proceso de reingeniería para determinar los resultados. Es un periodo muy largo, no vamos a hacer una vacuna. Si ahorita surge una enfermedad, no vamos a poder hacer una vacuna en 3 meses, 6 meses, un año. Los procesos para realizar una vacuna, y eso se los puede confirmar cualquier persona del sector salud que conozcan, los procesos para poder lograr y alcanzar una vacuna eficiente son muy largos. Afortunadamente, lo que se tiene ahorita parece ser que está resultando, pero también hemos tenido ya ahí casos de personas que se han vacunado que han fallecido, o otras que son inocuas. Y tenemos diferentes factores, pero desde mi punto de vista una vacuna no puede salir en el periodo que están haciendo. Obviamente tendrán que demostrar con los resultados a nivel de una investigación científica y de un análisis de datos de todas las personas que se han presentado como voluntarios para poder recibir esas vacunas. Mucho que recorrer aún. ¿Tiene algún comentario sobre medidas de seguridad operacional para tripulaciones según su horario de trabajo? Cuando se tienen que quedar, por ejemplo, en alguna ciudad y luego salir de ese mismo aeropuerto al día siguiente, abandonando instalaciones aeropuerto esa noche. Obviamente, pues creo que respetando las medidas básicas de seguridad e higiene ahorita, que son el uso de cubrebocas, no saludar de mano, no asistir a lugares concurridos, y obviamente creo que cada estado ha estado haciendo un trabajo excepcional en el sentido de limitar los ingresos de las personas a restaurantes, a lugares. No es lo mismo, por ejemplo, ir a un restaurante porque se tiene uno que alimentar, a irse a una fiesta donde va a estar conviviendo con más personas. No es el momento. Sí somos muy alegres los latinos, pero creo que podemos esperar un poco por nuestra seguridad. Muy bien.
evidentemente, pues vamos a permitir dos preguntas más para poder cerrar este espacio. Estamos muy agradecidos, ingeniero Roberto, por sus exposiciones. Dice acá, según su experiencia, ¿cuál sería la clave para aumentar nuestro índice de conectividad IATA? Esta persona trabajó 10 años en carga aérea y de 4 aeropuertos internacionales y no lograba tener uno con infraestructura para proyectos realmente interesantes. Por ejemplo, para incrementar esa conectividad, como Estado, como México, tenemos nuestro aeropuerto de Cancún, que tiene el mayor número de recepción de personas de carácter internacional, y le sigue también la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, que son los aeropuertos más grandes. Como Estado tenemos que considerar uno de ellos como el hub que puede atraer desde Norteamérica, Centroamérica y Europa, y a su vez establecer pequeños hubs donde podamos de ahí hacer una conectividad al resto de los aeropuertos. Por ejemplo, como comentábamos, las estadísticas nos dicen que México es un país de servicios en el cual el turismo está como una actividad económica primaria. Y el mayor destino que buscan los turistas playas. Entonces, no podemos tener un hub en cada playa ni tener esa parte. Sería, desde mi personal punto de vista, establecer estrategias entre las aerolíneas y aeropuertos para concentrar como una especie de hubs más pequeños estos aeropuertos grandes y de ahí hacer la conectividad con aeronaves más pequeñas, aeronaves de menor envergadura para poder de ese destino distribuir en mayores frecuencias, aunque sean menor cantidad de pasajeros, obviamente, pero con mayor número de frecuencias, aeronaves más pequeñas, que va a haber un impacto en el consumo de combustible positivo, porque se va a consumir menos, los tiempos de espera, la disponibilidad de las pistas, los itinerarios, y obviamente fortalecer en aquellas rutas que puedan llegar a no ser tan rentables, establecer estrategias con el gobierno para subsidios y poder operarlas, ¿no? Hay, por ejemplo, de los grupos aeroportuarios de México, que ellos por lo regular tienen un aeropuerto que tiene un alto índice de tráfico de pasajeros, y con eso pueden sostener, por ejemplo, México tienen 13, en promedio 13 aeropuertos cada grupo, y tal vez 2 o 3 no sean tan rentables, pero pueden sostenerse con el ingreso del resto de los otros aeropuertos que son explotados a través de las concesiones. Muy bien, y para cerrar ya y brevemente, ingeniero, la última pregunta. ¿Considera usted que debe tomar acciones legales a quienes intenten evadir estos protocolos de bioseguridad? Acciones legales, pues es un tema muy complicado, porque si la persona no está contagiada y no toma estos mecanismos, por ejemplo, no hay una posibilidad de contagio. La acción legal debería de darse en aquellas personas que estén contagiadas no solamente del COVID, de cualquier otra enfermedad, y que deliberadamente vayan a exponer a las demás personas transmitiéndoles. Por ejemplo, creo que hubo por ahí un video muy famoso que hay, donde una señora va y le tose en la cara a un niño. Entonces, puede ser que sea una tendencia criminal, que es la de contagiar de forma deliberada a una persona, porque además le va a ocasionar gastos a esta persona, pues de ir con el doctor, medicamentos, posiblemente hospitalizaciones. En esos casos sí tenemos que ser muy puntuales de que si existe un acto, una tentativa deliberada de contagiar a otras personas, entonces sí tendríamos que aplicar el rigor de la ley. De lo contrario, podemos nada más limitarlo a alguna sanción administrativa ante un juez cívico. Bien, ingeniero, pues darle las gracias por la conferencia, por haber compartido sus experiencias, su conocimiento. Yo sé que el espacio es breve y quedarán muchas preguntas y muchas cosas por compartir y quizás en otro foro, pues más adelante podamos seguir discutiendo o hablando acerca de estos temas. En nombre de la máster Lorena Ochoa, decana de la Facultad de Ciencias Espaciales, del máster Onre Amaya, jefe del
Departamento de Ciencias Aeronáuticas y de todo el equipo organizador del Congreso de Investigación, pues le damos las gracias por habernos brindado esta conferencia. Que tenga feliz tarde y le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias, al contrario, a ustedes por esa distinción y un agradecimiento a toda la universidad por este congreso que están haciendo y también a la facultad y al Departamento de Ciencias Espaciales, obviamente, por el diplomado y todas las actividades que están haciendo. Y pues estoy a sus órdenes y muy agradecido. Y no quisiera despedirme sin antes a enviarle un abrazo fraternal a todos los hermanos de Honduras por estas situaciones que han estado viviendo por las inundaciones. Muchísimas gracias, ingeniero. Que Dios lo tenga con